Y de todas las personas que respondimos a esta encuesta, cerca del 85-90% teníamos en algún momento algún tipo de lesión que nos detuvo de entrenar, independiente de la gravedad. Y la mayoría, cerca del 80%, fue en la rodilla. Entonces, tomando esto en consideración, como dentro de lo primero que hay que hacer es iniciar bien el rodaje. Dentro de los formativos y de lo que ya están compitiendo, intentar optimizar lo máximo posible el enfrentarse a la bicicleta. Entonces, frente a eso, está el tema del bikefit, que nos coordinamos con el profe, que nos pudiera orientar un poquito para nosotros, básicamente, ser responsables y entrenar bien. La idea es que nosotros podamos hacer los entrenamientos o el bikefit para evitar la sobrecarga de articulaciones y evitar las lesiones que se producen por la sobreexigencia de estas articulaciones, que es lo principal. Y entonces ahora le voy a dejar con usted al profe Edgardo Paso. Él es kinesiólogo de la Universidad de Chile, él es magíster de fisiología de la Universidad de Chile, él es profe asistente de la Universidad de Kinesiología, él es coordinador del diplomado de entrenamiento, prescripción de ejercicio basada en evidencia, y él es destacado triatleta nacional, compitiendo en Ironman, manteniendo harto rodaje. Entonces él es una de las personas que más sabe de bikefit a nivel nacional. Así que aprovechemos harto, preguntemos todo lo que tengamos que hacer, y lo importante es que quedemos más o menos orientados a lo que vamos a hacer y absorbamos todo el conocimiento que vamos a tener. Eso, chicos. Ya, gracias. Bueno, hace rato que venimos hablando con la gente de ciclismo en Chile. De hecho, me parece que ya 1 año y medio que fueron a hablar conmigo a la facultad. Así que la disposición está, de repente el tiempo no es mucho, pero vamos a intentar hacer algo hoy día que les sirva, que eso es lo importante. ¿Ya? Más que llegar y hacer un ajuste de bici, que era la primera idea que tenía, vamos a hacer una pequeña introducción para que entiendan cuál es la importancia, entiendan cuál es la dimensión un poco y qué es lo que uno busca con esto, y también vamos a meter un par de datos que siempre les sirven para andar más rápido, que es lo que todos queremos. Entonces, ¿qué es lo primero y por qué nosotros trabajamos en esto? Porque si se fijan, el rendimiento en resistencia tiene que ver de 3 cosas. Uno es el consumo máximo de oxígeno, que es la capacidad máxima que nosotros tenemos de poder oxidar y de poder movilizar sustratos en nuestro tamaño del motor. ¿Ya? Entre más grande el motor, probablemente más rápido vamos a andar. Esa es una de las características, pero si tenemos un gran consumo de oxígeno, no nos asegura totalmente el éxito. ¿Qué es otro factor que interesa? Es el umbral de lactato, o la posición del umbral de lactato en relación al máximo. Cuando nosotros entrenamos, nosotros tenemos la posibilidad de producir energía a una cierta tasa, ¿ya? Y esa tasa de energía, y esa demanda energética, cuando aumenta mucho, nosotros somos capaces de sustentarla, pero cada vez por tiempos menores, ¿ya? Si nosotros tenemos el umbral más alto o más cerca de nuestro consumo máximo de oxígeno, somos capaces de ocupar mayor porcentaje de nuestra capacidad y mantenerla esa en el tiempo, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, un maratonista puede correr en 2 horas una maratón, ¿ya? Porque tiene su umbral tan cerca de su consumo máximo de oxígeno que puede mantener ese esfuerzo muy grande durante muchas horas sin problema, ¿ya? Y por otro lado, si tenemos un consumo de oxígeno, o sea, un umbral muy desplazado hacia la derecha, que se llama la más carga, cuando nosotros nos vemos enfrentados, por ejemplo, en el ciclismo, a situaciones de pelotón o situaciones en el fondo de carrera, somos capaces de percibir el esfuerzo de menor cantidad, ¿ya? Y en el momento que necesitemos ocupar el extra que tenemos de energía, lo vamos a poder hacer sin problema, ¿ya? Y no vamos a llegar depletados a los momentos clave. Pero aparte de estos dos, que son muy entrenables en términos fisiológicos, ¿ya? Uno entrena y mejora, tenemos el tercer factor, que si bien este era el tamaño del motor, estos son los kilómetros por litro, ¿ya? ¿Cuánto de lo que nosotros estamos consumiendo de oxígeno nos sirve para poder generar movimiento? Y de eso no depende solamente del entrenamiento, sino que también depende de variables mecánicas, ¿ya? Cómo nosotros estamos aplicando la fuerza, cuál es nuestra relación peso-potencia, ¿ya? Y también algunas otras características de control motor, ¿ya? Que están relacionados a cómo nosotros generamos el movimiento. Entonces, de este factor es el que nos vamos a agarrar hoy día para poder generar cambios y mejoras, ¿ya? No sé si conocen a Dave
Brailsford, que es la cabeza detrás del ciclismo británico. ¿Ya? Todo el auge del ciclismo británico fue gracias a él, que ordenó todo, y él acuñó un concepto de las ganancias marginales. ¿Ya? De repente uno puede mover un poquito el asiento, uno puede ganar 1 centímetro en el frente de la bicicleta para ser un poquito más aerodinámico, y al final lo que él propone es que si uno mejora todos los aspectos, aunque sea un 1%, va a lograr finalmente una mejora muy importante en el rendimiento, ¿no? Entonces, es por eso que está bien que uno tiene que entrenar, está bien que uno tiene que alimentarse bien, está bien que uno tiene que dormir, y también hay que ver la bicicleta. O sea, siempre hay que tratar de ir sumando factores para poder ir mejorando de manera continua. ¿Ya? Si nosotros mejoramos todos los días un 1%, vamos a tener al final del año un 37% de mejora. ¿Ya? Si empeoramos un 1% todos los días, nos vamos a quedar igual. ¿Ya? Así que como concepto tenemos que ir sumando factores, y este es un factor más que sumar, ¿ya? No es que sea el más importante, porque la biomecánica tiene su rol, pero es algo que nos va a ir sumando. ¿Por qué es tan importante la biomecánica? Porque el músculo, para funcionar bien, necesita realizar tensión, ¿ya? Y para que el músculo realice tensión, lo que tenemos que lograr es que los filamentos que forman el músculo interaccionen de manera máxima, ¿ya? No sé, que no todos aquí probablemente conocen mucho biología, pero el músculo se tiende a contraer mediante este mecanismo en donde hay un filamento que, digamos, camina sobre el otro, y eso va juntando las fibras musculares y va produciendo tensión, ¿okay? Pero entre más separadas están estas fibras, menos fuerza producen. Entonces, un asiento muy alto, por ejemplo, ya el término práctico, nos va a estar restando energía. Si nosotros al revés tenemos muy junto, este músculo está muy contraído, tratamos que haga fuerza, también va a ser poca fuerza. Entonces, un asiento muy bajo, en este sentido, nos va a estar limitando también nuestro rendimiento. Y tenemos una distancia óptima, un largo óptimo para poder generar la máxima fuerza, ¿ya? Y eso es lo que vamos a buscar con todas las variables que les voy a comentar más adelante en el tema del ajuste. Optimizar la posición muscular para poder realizar la mayor fuerza, ¿ya? Bueno, esto lo tenía para la clase de pregrado que hago en Kinem. Yo creo que no es necesario que hable de las partes de la bicicleta, ¿cierto? Entonces, ¿a qué fuerzas nosotros tenemos que ganarle cuando andamos en bicicleta? ¿Ya? Nosotros cuando andamos en bicicleta tenemos que luchar contra la resistencia al viento, que se lleva más o menos el 80% de la resistencia total al avance, ¿no? Entonces, ese es el principal enemigo que tenemos que vencer. El otro enemigo, que es mucho más pequeño, pero que en términos comerciales ha ganado ahora un poco más de protagonismo, es la resistencia al roce, ¿ya? Y tenemos dos tipos de resistencia al roce, ¿ya? Tenemos la resistencia al roce de los neumáticos y tenemos la resistencia mecánica interna de la bicicleta, ¿ya? Pero como verán aquí, es bastante menor que la resistencia al aire, ¿ya? Entonces, hay rodamientos cerámicos, sí, ¿ya? Hay lubricantes de cadena que dicen que son 10-15% mejores, ya, sí, también. Pero ¿cuánto vamos a ganar con eso? Probablemente sea bastante poco en relación a todo lo que tenemos que desembolsar para poder ganarlo, ¿ya? Entonces, primero, preocúpense de esto, y cuando tengan la mejor posición que puedan, o que puedan aguantar, inviertan en el otro, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos provoca, o lo que nos impide, mejor dicho, avanzar. Y por otro lado, lo único que tenemos para avanzar es la fuerza de las piernas, ¿ya? Entonces, por un lado vamos a tratar de optimizar la producción de fuerza con los correctos ángulos que vamos a ver en la bicicleta, ya el correcto posicionamiento con la biomecánica, y por otro lado tenemos que buscar, ojalá, una ventaja aerodinámica que sea lo más óptima posible. Sin embargo, la mejor posición aerodinámica es la que produce la menor área frontal contra el viento, ¿ya? O sea, si yo me miro por delante y me trazo una silueta, esa área tiene que ser la menor posible, ¿ya? Pero también tenemos que entender que nosotros somos organismos que necesitamos poder sostener esa posición durante el tiempo, ¿ya? Entonces uno hace un juego entre
la comodidad y la parte aerodinámica. Porque si no pueden ir en la posición no sirve. ¿Ya? O sea, si no pueden estar debajo o en el manillar tomado, o en el caso, por ejemplo, de los triatletas, no pueden estar en las barras, da lo mismo que su posición sea increíble, porque no la van a poder mantener y finalmente toda la ganancia la van a perder. Entonces, lo primero es estar cómodo arriba de la bicicleta y eso les va a facilitar maximizar esto. Entonces, la posición es algo que finalmente nosotros vamos a ver que podemos dejar a alguien en una posición, pero también depende de factores que se pueden ir modificando con el entrenamiento, sobre todo la flexibilidad. ¿Ya? Si ustedes trabajan su flexibilidad, pueden ir mejorando su posición en el tiempo. Y uno puede cada vez ir raspando más segundos o ganando más watts en relación a la ganancia aerodinámica. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar eso. ¿Cuáles son las características del pedaleo? ¿Ya? Las dos grandes características del pedaleo es que cuando nosotros vemos la acción de los músculos cuando bajamos, es donde hacemos la mayor cantidad de fuerza. O sea, desde acá arriba hasta los 90 grados y posterior hasta los 180, es donde tenemos más acción muscular en las piernas. Y en cambio, cuando vamos en la parte ya más avanzada del pedaleo, es donde tenemos un poco menos de músculos participando. Entonces, la mayor parte de la energía nosotros la generamos en la fase de entre los 0 y los 180 grados aproximadamente. ¿Ya? Y eso se provoca porque hay varias articulaciones funcionando en conjunto. ¿Ya? Y a eso le llamamos la coactivación. ¿Ya? Porque hay varios músculos que, si bien pueden estar en lugares distintos de la pierna, por ejemplo, van a estar funcionando al mismo tiempo. Y eso implica algo de coordinación. ¿Ya? Entonces, no solamente meterle fuerza, sino que también hay que tratar de coordinar un poco la musculatura. Este cuadro de activación muscular tiene dos puntos que son claves, son los puntos muertos. Nosotros tenemos que, en términos del movimiento al pedalear, hay un paso desde atrás hacia adelante, cuando la biela está en la parte superior, en donde la mayoría de los músculos, ¿ya?, que realizan la fuerza están inactivos. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Que nosotros perdemos velocidad angular en ese punto. ¿Ya? Entonces es súper importante pasar ese punto de la mejor forma posible. ¿Ya? Y ese se le llama el punto muerto superior. Y cuando hacemos la transición de adelante hacia atrás, ¿ya?, también ocurre el mismo fenómeno y este es el punto muerto inferior. En esos dos puntos es donde la fuerza, en el punto muerto superior y en el inferior, es donde la fuerza es mínima en el pedaleo. ¿Ya? Porque bueno, aquí nosotros estamos mirando un solo lado de la bicicleta, pero si miramos los dos, probablemente vamos a ver que cuando el otro pedal esté atrás y se realice muy poca fuerza, vamos a estar realizando toda la fuerza con el otro pedal. ¿Ya? Entonces por eso tenemos que, a nivel del punto muerto superior y el punto muerto inferior, es donde menos tenemos fuerza y tenemos que preocuparnos de eso en términos técnicos. ¿Ya? Esa es la parte más técnica del ciclo. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos ver como acción muscular o como este conjunto de palancas para poder hacer 15 acciones. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a revisar, sobre todo en el bike fit, es maximizar la acción conjunta de la cadera, la rodilla y el tobillo durante todo el pedaleo. ¿Ya? Y nosotros tenemos que entender que necesitamos las tres articulaciones que funcionen en el conjunto para poder generar una pedaleada que sea eficiente. ¿Ya? No nos podemos fijar solamente en la rodilla o sobrecargar el tobillo o dejar de accionar el tobillo, porque también nos va a sumar a la hora de poder realizar fuerza contra el pedal. ¿Ya? El tema del pedaleo, en general los músculos más fuertes que nosotros tenemos para poder pedalear están en la cadera, después en la rodilla y al final en el tobillo. Pero el tobillo es más importante que realizar propulsión, lo que hace es la transferencia de la fuerza. ¿Ya? Si se fijan, la rodilla y la cadera funcionan con, o como decimos nosotros, en el plano sagital, ¿ya?, en un solo plano, y se mueven hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? ¿Ya? Y no tienen posibilidades, en el fondo, en el cuadro que vimos aquí anterior, de poder generar esta transición adelante, atrás y adelante. En ese momento el tobillo es clave para poder transmitir la fuerza que genera la cadera y la rodilla
en esos puntos y finalmente lograr que la velocidad angular que tiene la bicicleta y la inercia que se va generando en el pedaleo se mantenga. Porque si no vamos a estar, si funcionamos solamente como un pistón, arriba y hacia abajo, lo que hacemos es acelerar y frenar. En términos, digamos, si lo agrandamos, ¿ya? Uno nunca siente que va así, pero si uno ve los diagramas de fuerza, esto es oscilatorio. Entonces, entre menos oscilatorio sea, mejor. ¿Ya? Entonces, y ahora vamos a empezar con los datos porque estos vienen entretenidos. Nosotros hablamos de la resistencia, y aquí nosotros vemos que la resistencia tiene otro detallito. La resistencia sube de manera no lineal con la carga, ya sube de manera exponencial, con la carga, estoy pegado con las clases de ejercicio, con la velocidad, ¿ya? Entonces sube la resistencia generalmente al cuadrado de la velocidad. Entonces si nosotros necesitamos 150 watts para andar a 30 km por hora más o menos, para andar a 40 km por hora no necesitamos 300, necesitamos 400 watts. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces cada vez andar más rápido nos implica una mayor generación de energía no lineal, ¿ya? Necesitamos más. Entonces, en ese punto, sobre todo, la resistencia aerodinámica es súper importante, ¿ya? Fíjense, acá está la resistencia de los neumáticos y la resistencia de la rodadura, y esa sí sube de manera lineal con la velocidad, ¿ya? Pero si nosotros vamos cambiando nuestra posición, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo decía que el área frontal es central en esto? Si nosotros vamos cambiando nuestra posición y nos tomamos desde arriba, ¿ya? De los hoods, es tomarse acá de los frenos, ya estamos en una posición alta, tenemos que generar más o menos 500 watts para ir a 30 millas por hora, que son como 45 kilómetros por hora, ¿ya? En cambio, si vamos en la posición más aerodinámica, con barras aero y todo, tenemos que generar casi 200 watts menos, ¿ya? Entonces, es así de grave el tema de la resistencia aerodinámica, ¿ya? Y es por eso que es tan eficiente andar en grupo, ¿ya? No es para que le coloquen una barra aero a sus bicis de ruta, no, ¿ya? Pero es para que entiendan un poco cuál es la importancia, porque si ustedes bajan la posición de las manillas de freno a la parte baja del manillar, si fijan, se pueden ahorrar fácilmente 50 watts. Así de definitivo, ¿ya? Y lo que les hablaba de los 150 watts para 30 km por hora y los 400 watts para los 40 km por hora, es verdad, ¿ya? Son datos de verdad, no son datos así como que yo hablo y digo esto, no, eso es más o menos lo que uno gasta para andar a esas velocidades, ¿ya? Para que tengan una referencia, ¿ya? No sé si todos tienen potencial, pero me dijeron que sí algunos, pero no todos, ¿ya? Y esa es un poco la magnitud del cambio. ¿El peso de qué promedio de peso? Oh, típico, estándar, 70 kilos, ¿ya? Hombre, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de algunos datos aerodinámicos porque esto es súper relevante, ¿ya? Nosotros nos colocamos en varios setups. Este es un estudio que hicieron la gente de Specialist hace hartos años ya, como el 2009, una cosa así, pero fue bien entretenido porque agarraron la bicicleta de ruta que tenían, la tomaron sola, después de la bicicleta de ruta le pusieron barras aero, ¿ya? Y el sujeto se puso con un casco de ruta, después cambiaron a bicicleta de ruta, casco aero y barras, después cambiaron la bicicleta de triatlón o la bicicleta de crono con casco de ruta y barras, y al final full aero, bicicleta aero, casco aero y aerobarras. Y si se fijan cómo va bajando acá, y este es el área frontal contra el viento, ¿ya? Está en metros cuadrados. Y se fijan cómo va bajando y cómo se corresponde eso, y aquí la idea era siempre andar a 40 km por hora. Y la diferencia entre un setup de ruta, ¿ya? Tomado de las barras, o sea, tomado del manillar, ¿ya? Hace que uno utilice más o menos 306 watts. En cambio, si vamos en una posición full aero, con casco aéreo, con bicicleta aero, son 70, casi 80 watts menos. Esa es otra vez para que entiendan un poco cuál es la cuantía, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, cambian solamente el casco y se colocan con barra aero con su misma bicicleta, se están ahorrando
casi 50 watts. Entonces, a la larga, el equipamiento sirve. ¿Ya? Un poco es el mensaje. Bicicleta aero, bicicleta no aero, ¿ya? Estas son la fuerza que uno tiene que ir generando contra la resistencia al aire y cómo la resistencia a la rodadura se mantiene constante en este caso. ¿Ya? Ese no quería mostrar, este quería mostrar. ¿Cuántos de ustedes se depilan? ¿Uno? ¿Nadie más? Ah, bueno, sí. Se depilan para andar en bicicleta, no para salir a y ponerse falta. ¿Ya? ¿Vale la pena depilarse? Bueno, yo tengo harto contacto con Specialist, por eso os muestro hartas cosas de ellos, ¿no? Pero no me auspician todavía. La gracia es que la gente de Specialist, y eso ahí está la S, tienen un túnel de viento para ellos, entonces han hecho muchas tonteras con el túnel de viento. Una de las tonteras que han hecho es, ¿sirve afeitarse las piernas o no? Y tomaron a los sujetos primero con pelo, los midieron, le hicieron que se afeitaran ahí mismo, ¿ya? Y los midieron de nuevo. Y esto es lo que uno gana en 40 kilómetros una vez que uno se depila la pierna. ¿Ya? Estos son varios sujetos, si se fijan son varias posturas distintas, ¿ya? Pero en todos, al menos, tienen 50 segundos de ganancia en 40 kilómetros, que es más o menos una hora. ¿Ya? Se piensen en un minuto, en una hora que uno gana, y es velocidad gratis, ¿ya? O sea, en verdad es velocidad gratis. O sea, no cuesta tanto, o sea, si probablemente sus hombres se afeitan y sus mujeres se depilan más o menos el mismo gasto, ¿no? Entonces sirve. ¿Qué pasa con la barba? Hay algunos que tienen barba. Bueno, afeitarse la barba, que algunos lo hicieron también en otra experiencia, no sirve. ¿Ya? Así que no se afeiten la barba, no ganan. ¿Ya? No cometan ese. ¿Ya? Las piernas generan mucho más turbulencia, ¿ya? Se mueven, ¿ya? Tienen mucha más área, entonces sí es más relevante. ¿Ya? ¿El pelo? ¿Ah? ¿El pelo? Alguien se rápido. Bueno, hay un tema con la... No traje esa, pero hay una cosa con la ropa. La ropa es probablemente el factor más importante de equipamiento que uno puede mejorar, ¿ya? Y no es necesario tener una ropa tan espectacular, sino que una ropa que esté ceñida al cuerpo, ¿ya? Si las cosas están flameando, uno pierde mucha energía en eso, ¿ya? Entonces, si hay algo que pueden hacer, no es engordar para llenar la ropa, ¿ya? Sino que ajustarla lo más posible al cuerpo, ¿ya? Si quieren preguntar algo, pregúntenlo, ¿no? Probablemente también genere problemas, ¿ya? Si se pueden hacer una prensa o algo así para evitar que el pelo ande flameando, probablemente ayuda. Pero que yo sepa, no he visto datos de eso todavía. ¿Ya? Como consulta, en ese mismo gráfico, ¿se supone que los tres iniciales se comparan con los tres finales? No, son todos distintos. Todos sujetos distintos, el antes y después. Hicieron el cálculo de tiempo, de cuánto ganaban en 40 kilómetros en relación a la baja de la turbulencia con respecto al aire. ¿No bien? ¿Sí? No se depilan. No se depilan. Por favor. Ya, ¿qué pasa con la postura? ¿Ya? Aquí compararon también en 40 segundos a sujetos con una postura atípica, una postura buena y una postura excelente. ¿Ya? Y compararon a 30 kilómetros por hora cuánta era la carga de aerodinámica que tenían, y estos son un poco los tiempos en relación a las categorías. El ciclismo, sobre todo en Estados Unidos, se divide en categorías. Las categorías más altas son sujetos con más capacidad, más expertos, y obviamente categorías más bajas son con menos rendimiento. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la posición es, en este caso, en la misma capacidad física, hasta 3 minutos, o sea, hasta 5 minutos más importante en términos de rendimiento. ¿Ya? Si ustedes comparan la posición con un marco de bicicleta aero, fíjense que la diferencia que hay
es súper pequeña, ¿ya? Es mucho más relevante mejorar la posición que mejorar la visión, ¿ya? Y esto les puedo ahorrar mucha plata. Entonces, otra vez, lo primero, o sea, si el 80% de la resistencia al aire la genera, o sea, el 80% de la resistencia al avance la genera la resistencia al aire, el 80% de la resistencia al aire la genera el cuerpo de la persona. Y el 20%, algunos dicen el 30%, el resto de la bicicleta y las ruedas, ¿ya? Entonces, es súper relevante que tengan una buena postura en la bicicleta. Por un lado, para disminuir el área frontal, y por otro lado, para maximizar la generación de fuerza, ¿ya? Bueno, y esto es un poco lo mismo, ¿ya? Así que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno genera un análisis de varios planos, ¿ya? Pero lejos el plano más importante para ver el tema de la postura es el plano sagital, ¿ya? Hubo un tiempo que estuve trabajando en una tienda de bicis que tenía un sistema de cámaras infrarrojas para poder detectar aquí la postura, entonces teníamos la visión de los ángulos de manera perfecta. Y este es como llegó la persona y aquí es como se fue, ¿ya? Entonces uno genera de repente cambios pequeñitos de altura del asiento. Por ejemplo, aquí subimos un poquito el asiento, lo echamos un poco hacia adelante, ¿ya? Modificamos el frente para poder generar estos cambios en la generación de fuerza y en la disminución del área frontal, y ojalá también en la comodidad, ¿no? Entonces se puede cambiar, ¿ya? Y esto en el fondo son minutos de diferencia, ¿ya? Y eso también es importante, que el cambio es instantáneo. Yo he tenido gente que después de BikeFit que me dicen, oye, en mi vuelta normal anduve 2 km/h más rápido, ¿sí? De un día para otro, ¿ya? Así de brutal cuando uno está muy mal sentado, ¿ya? Si uno está bien sentado no es tanto, ¿ya? Pero siempre finalmente hay una mejora y una optimización. ¿Qué es lo que cambiamos en la bicicleta? Bueno, en la bicicleta se pueden cambiar muchas cosas y eso es una ventaja, ¿ya? Nosotros podemos, si hablamos de la bicicleta, tenemos en general que hablar de 3 puntos de contacto que son esenciales, ¿ya? Vamos a hablar de los pedales aparte porque es de otro lado. El asiento se puede modificar en altura, se puede modificar en avance y se puede modificar en inclinación, ¿ya? Podemos modificar esas 3 cosas y vamos a ver cómo se modifica. El manillar, nosotros también lo podemos modificar en altura, lo podemos modificar también en el ancho y también podemos modificar el largo de la T, ¿ya? Que en el fondo nos da la posición de las manos. Entonces, ¿qué es importante? En qué punto uno se sienta, en qué punto coloca las manos y en qué punto coloca los pies, ¿ya? Los puntos de contacto es lo esencial en la bicicleta y eso es lo que tenemos que cuidar de modificar. En la persona vamos a modificar, como les decía, los zapatos, porque los zapatos es la interfase con los pedales, ¿ya? A diferencia de los otros 2 puntos, nosotros nos podemos mover arriba de los otros 2 puntos, ¿ya? En cambio los pedales, cuando estamos con aplicaciones, no nos podemos mover. Entonces es una comunión aparte, ¿ya? Y podemos tener exactamente los mismos puntos, el mismo seteo de coordenadas del asiento y del manillar, pero si nuestra espalda o nuestra posición de la pelvis sobre el asiento es distinta, también va a cambiar la postura, ¿ya? Entonces por eso también es tan relevante no guiarse solamente por fórmulas, ¿ya? Porque la fórmula nos va a dar una posición del componente, del asiento, del manillar, así que, pero cómo estamos sentados nosotros arriba va a depender de muchas otras cosas, ¿ya? Y es por eso que tengo pega como fitter todavía. Ya, ¿cómo se calcula la altura del asiento? Que esto es central. O sea, si hay algo que es muy importante a la hora de pedalear y generar energía, es la altura del asiento. Hay varias formas que uno puede encontrar, pero en general lo más exacto es buscar. Primero, encontrar el punto articular de la cadera, que generalmente se ubica en el trocante. Si ustedes se tocan acá al lado, ¿ya? Que es donde uno se pela cuando se cae, ¿se han caído alguna vez? ¿Ya? Donde uno se pela donde se cae, ¿ya? En la cadera, ahí ese es el trocante. Uno busca la interlínea articular, que es donde se articula la rodilla para colocar el eje, y después tira una línea hacia la tibia, ¿ya? Entonces uno con ese ángulo debiera estar alrededor de los 30 grados, más o menos 5, ¿ya? Eso es lo que debiera hacer.
ese ángulo, ¿en qué posición del tobillo lo puedo medir? Porque si yo estiro el tobillo, Sí. va a variar y si lo... Buena pregunta. La posición del tobillo, ¿ya? En general, es lo que varía con el estilo del pedaleo y también con la posición del avance del asiento. Cuando uno va con el asiento más adelantado, generalmente el tobillo va más extendido, ¿ya? Con la punta más hacia abajo. Cuando uno va más sentado atrás en el asiento, generalmente el tobillo tiende a cerrarse un poco. Nunca debiera estar en menos de 90 grados del tobillo y no puede estar más allá de 125 grados del tobillo, ¿ya? Esto es una medición estática, pero uno lo tiene que hacer dinámico, ¿ya? Y yo he podido detectar que hay dos tipos de personas cuando uno modifica la altura del asiento. La gente que compensa con la rodilla y la gente que compensa con el tobillo. Entonces, dependiendo de cómo uno sea, es finalmente cómo va a ir modificando la altura del asiento. Porque puedes tener una flexión de rodilla que sea adecuada, que sea inadecuada, pero si tú mueves el asiento y la persona empieza a extender mucho el tobillo, finalmente no te sirve porque no está modificando la rodilla, ¿ya? Y al revés, hay gente que modifica solamente con la rodilla y no modifica el tobillo, y eso ya pasa a tener que modificar la técnica de pedaleo, y el sujeto tiene que concientizar que tiene que integrar el tobillo en el gesto de pedaleo y no dejar solamente que la rodilla sea la que se mueva, ¿ya? Entonces ahí un poquito más complejo. ¿La posición de la biela tiene que ser aspecto seguido o tiene que ser derecha hacia abajo? La posición de la biela tiene que ser en la misma dirección del tubo del asiento, porque así nosotros estamos en la distancia máxima que tiene la altura asiento-pedal, ¿ya? Si lo hacemos horizontal, estamos perdiendo un par de milímetros probablemente, ¿ya? Entonces, en la misma línea del tubo del asiento tiene que estar la biela para hacer la medición, ¿ya? Como si uno no tiene un goniómetro, ahí después les puedo mostrar qué es lo más, cómo se van a equivocar menos. Colocan la biela ahí, se sientan en la bicicleta y con el talón y la rodilla extendida tienen que caer sobre el pedal, ¿ya? Yo debería estar sentado en la bicicleta, yo no puedo hacer, ¿ya? Entonces, con el talón en el pedal, en la máxima extensión de altura, uno debería estar con la rodilla extendida, ¿ya? Y con eso se van a equivocar poco, ¿ya? No es exactamente, pero se van a equivocar poco. ¿Qué es lo que pasa con eso? Después ustedes, cuando coloquen la parte adecuada del pie, que vamos a conversar después cuál es, ¿ya? Van a tener una flexión de rodilla suficiente y el tobillo también se debería posicionar bien, ¿ya? Si alguien les pregunta ¿cómo mide la altura del asiento? Bueno, le dicen de esa forma, ¿ya? Y es por lo que menos se van a equivocar, ¿ya? Que es un poco el método que está acá arriba. ¿Se fijan? El talón, la biela extendida y la rodilla extendida, ¿ya? Y uno queda más o menos así, con un poco de flexión de rodilla y con un poco de extensión de tobillo, ¿ya? Hay otra forma que también se describe, a mí no me gusta mucho, pero de hecho me gusta ocupar otro factor, pero es la altura de la entrepierna, ¿ya? Entonces ustedes se colocan un nivel, en teoría, ¿ya? No tengo un nivel acá, ¿ya? Con 15 centímetros de separación en las piernas, que es más o menos lo que tiene la distancia entre los pedales, ¿ya? Y toman la altura de ese punto contra el piso, ¿ya? Y esa altura la multiplican por ese factor, y eso también se debería más o menos acercar a la altura adecuada del asiento. El problema es eso, que no tiene en consideración el largo del pie, entonces los sujetos que tienen el pie muy largo o el pie muy corto van a tener problemas, ¿ya? Pero también se describe, pero yo prefiero que ocupen esta, ¿ya? Si no tienen nada más, ocupen esta y se van a equivocar poco, ¿ya? Igual les voy a mostrar ahora cómo se mueve. Ya, cómo se ajustan los pedales, que es la otra parte así esencial, ¿ya? Van a encontrar muchas cosas en internet, van a encontrar mucha gente que escribe, ¿no?, que la posición es aquí y allá. Por favor, háganme caso, por favor. En la anatomía del pie, lo que nosotros tenemos es todos los huesos del tarso, estos huesos largos que son el metatarso, ¿ya? Y las falanges de los dedos, ¿ya? ¿Se ubican? ¿Ya? Si fuera la mano, ¿ya? Tenemos acá el tarso, tenemos acá el metatarso y aquí está la falange, ¿ya?
Entonces, cuando nosotros hacemos fuerza,